¿Cómo están, amigos de Tultitlán? Otra vez de nuevo aquí, ya saben, de Latosos, nuestro amigo arqueólogo y yo. Como siempre, todos los miércoles vamos a estar aquí con ustedes. Vamos a hablar ahora sí que de la época teotihuacana, con nuestro amigo igual, arqueólogo Luis Córdoba. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias, aquí otra vez en el programa. Dando lata, y yo aquí haciendo corajes, pero bueno, aquí estamos bien. Aquí cambiamos un poquito el esquema. Bueno, más bien esta fotografía, bueno, no es fotografía, es un cuadro. Jorge Perete nos lo prestó. Está padre, ahí luego hablaremos de él. Ok, entonces pues adelante. Pues gracias, estamos para tratar otro tema más sobre la historia de Tultitlán, que de alguna manera es importante porque nos enlaza con la historia del Estado de México, la historia prehispánica. La llamada época clásica es una etapa muy importante que transcurre aproximadamente entre el año 100 y 750 después de Cristo. En esa época, en el centro de México, se desarrolló la cultura teotihuacana, que pues todos hemos oído hablar de las pirámides del Sol, de la Luna, el templo de Quetzalcóatl. Muchos amigos que nos ven seguramente han ido a Teotihuacán. Es de las zonas arqueológicas más visitadas del país, no solo en México, sino a nivel mundial, porque está declarada como Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, es la primera ciudad muy grande en el centro de México. Se calcula que llegó a tener más de 100,000 habitantes en la época de su esplendor, por el año 400 o 500 después de Cristo. O sea, hace 1500 años ya era una ciudad de más de 100,000 habitantes. Rápidamente te pregunto, a mí me encanta mucho la historia, me gusta mucho esta plática en cuestión de tiempos. ¿Por qué desaparecieron y en qué fecha fue eso? Bueno, es un proceso muy largo en la historia de la ciudad de Teotihuacán, y esto, si la historia sirve para algo, es para tomar ejemplo de qué es lo que pasa con las sociedades del pasado y que se puede repetir en las sociedades del presente. Muchas ciudades grandes, imperios, civilizaciones, crecieron durante siglos. Por ejemplo, los egipcios, los romanos, los griegos, o en el caso de México, los teotihuacanos, empezaron como poblaciones muy pequeñas que se fueron organizando, conquistaron otras zonas aledañas, fueron creciendo, tenían un sistema político, ejércitos fuertes, pero ese crecimiento no puede ser eterno. Llega el momento en que la misma sociedad empieza a tener problemas a su interior, y hay rivalidades entre grupos que pelean el poder, y esto los va llevando a la larga a la decadencia. Eso pasó en Teotihuacán. Entonces, pues no estamos muy lejanos de la realidad, ¿eh? Definitivamente seguimos igual. Bueno, interesante, y creo que me cambié mucho de tema, pero seguimos con la historia. Bueno, ese crecimiento de Teotihuacán, como decía, inició la época clásica, como decía, por el año 100 después de Cristo, pero hay el antecedente de que en esa zona de Teotihuacán había pequeños poblados desde algunos años antes, que bueno, se fueron organizando, trazaron la ciudad, fue creciendo cada vez más, pero como toda gran ciudad necesita recursos, alimentos, material de construcción, organizar a la gente, y la ciudad por sí sola no puede abastecerse de todo lo que necesita. Necesariamente necesita echar mano de las zonas que tiene cerca, y más cuando es una población tan grande como 100,000 habitantes más o menos. Todas las zonas de alrededor de Teotihuacán debieron ser las que abastecían a la ciudad, y a su vez el mercado de Teotihuacán abastecía de otros productos a todas esas otras poblaciones. Teotihuacán se encuentra en el valle de Teotihuacán, que es un valle cruzado por un río, rodeado por algunas montañas,
el Cerro Gordo, por ejemplo, pero cerca relativamente queda la zona de los antiguos lagos de Texcoco, Zumpango, Ecatepec, que podían proveer de diferentes recursos, sal, peces, diferentes tipos de animales, y los cerros de alrededor se piensa que tenían bosques de pinos, de encinos, y proveían de madera para construcción y leña, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de Tultitlán, quedaba en esas zonas aledañas del Valle de México, y posiblemente los habitantes de esta zona, que ahora es Tultitlán, iban a Teotihuacán a abastecerse de diferentes productos. En lo que ahora es el municipio de Tultitlán existieron varios pueblos de esa etapa, por ejemplo, en lo que actualmente es el barrio de San Juan, en la colonia Loma Bonita, que parte está en el barrio de la Concepción, en la colonia Las Torres y ampliación Las Torres, en el sur del municipio, y en toda la franja al pie de la Sierra de Guadalupe, San Mateo Cuautepec, Santa María Cuautepec. En todos esos lugares existieron pueblos de la época teotihuacana. Entonces, Teotihuacán, por esa necesidad de recursos, tenía grupos de comerciantes que traían distintos productos, por ejemplo, de la zona de Otumba y de la Sierra de las Navajas, cerca de Pachuca, llegaba obsidiana a Teotihuacán, y en su mercado se distribuía a todos los otros pueblos. Por ejemplo, los pueblos de esa época que estaban en Tultitlán, la obsidiana llegaba de esa manera, de Otumba a Teotihuacán y de ahí a estos otros pueblos. Entonces debió ser toda una red de caminos y redes comerciales para ese intercambio. Por ejemplo, también la Sierra de Guadalupe podía proveer de piedra, de la de tipo de laja, que se utilizó mucho en construcción de Teotihuacán. A su vez, Teotihuacán podía proveer de tezontle, que se encuentra en esa zona cercana a la ciudad, hacia otros lugares. Entonces era un intercambio de ida y vuelta. La cal que se utilizaba provenía del norte, de lo que ahora es el norte del Estado de México, las zonas de Apasco, Tequisquiac, Temascalapa. Había rutas que iban hacia Teotihuacán y de esa manera llegaba la cal que se necesitó para construir las pirámides y pues muchas construcciones que hay, conjuntos habitacionales, ¿no? Entonces, esto de alguna manera nos liga la historia de Tultitlán a Teotihuacán, a esa ciudad tan importante. Y en toda esta zona, no solo en lo que es Tultitlán había pueblos teotihuacanos, sino también en Melchorocampo, en Tultepec, sobre todo en el cerro de Tultepec existió un asentamiento importante de esa época. En la parte de Zumpango también, ¿no? Por ejemplo, en Tultepec, ¿qué proveían al mercado teotihuacano? Por ejemplo, en el cerro de Tultepec se encuentra la piedra de basalto negro. Es una piedra compacta, muy dura, que servía para fabricar machacadores que se podían usar para desfibrar fibras de maguey, por ejemplo, ¿no? Y con las fibras de maguey, pues para producir lazos, redes, diferentes tejidos costales, cosas así, ¿no? También en toda esta zona de los lagos, en las orillas crecía mucho tule y carrizo, que servía para la cestería, para tejer canastos, petates, chundes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, toda esta zona por el medio que había, lacustre, montañas, los cerros con diferentes tipos de piedras, pues abastecían a los pueblos y a Teotihuacán. Entonces, también, por ejemplo, otro tipo de productos que llegaban a la ciudad eran las plumas de quetzal o el jade, que venían de la zona maya. El jade de la zona de la frontera entre Chiapas y Guatemala llegaba a través de una ruta compleja de caminos y asentamientos hasta el mercado de Teotihuacán. Eso es
interesante. O sea, imagínate, yo me imagino que caballos, no creo que carretas, no creo, pero caballos, quién sabe, no tampoco, o usted me lo va a decir ahorita, pero caminando desde esa distancia para acá, eran yo creo que días o meses, ¿no? Es interesante, ahora sí que me gusta, vamos a seguir preguntándole. Sí, también eso algo que se debe considerar, que los medios de comunicación o de transporte, sí, eran diferentes, no había animales de tiro, no había caballos, ni burros, ni asnos, no había la rueda aplicada en transporte, no se utilizaba. Entonces todo lo que tenían que transportar era en la espalda, con diferentes armazones que hacían, los que les llaman los shundes, que son los como canastos, y los mecapales. Con esto ataban muy bien su mercancía y la cargaban en la espalda. Y si esos meses, esas rutas que venían desde la zona maya podían tardar varias semanas o meses. Entonces era pues sí, medios muy difíciles para transportar. Pero ellos estaban acostumbrados, sabían de sus tiempos, se manejaban de otra manera, no tenían esas prisas que ahora, de que queremos todo inmediato. En ese tiempo sabían que las piedras de jade, si las pedían al comerciante, a lo mejor en 3 meses las podían tener, o 4, no sabemos, ¿no? No era como ahora, que hasta se puede hacer una compra por internet y hay entregas en media hora, ¿no? Sí, entonces todo eran tiempos mucho más relajados, más amplios que se manejaban, ¿no? Me interesa, me hubiera gustado, definitivamente me lo platicas. Yo me viajo, yo soy una persona que escucho, entiendo, y me viajo, me voy a la historia, ¿no? Me imagino caminar por el, pues no sé si pasto grande, alto, árboles frondosos, pero definitivamente es algo padre, me hubiera gustado vivir esa época, definitivamente, para saber pues cómo se movían, ¿no? Porque definitivamente lo que tenemos de la historia es por restos, porque no hay un libro, no hay algo que nos hayan dicho, o un ancestro que lo haya platicado a través de la historia de la vida. Sí, lo que se conoce por documentos son ya de la época azteca o el inicio de la época colonial. Hubieron varios cronistas que escribieron lo que ellos vieron en la época azteca, en Tenochtitlan. Por ejemplo, las cartas de relación de Hernán Cortés, el libro de Bernal Díaz del Castillo, el de Andrés de Tapia, fueron conquistadores que ellos participaron en ese momento, entonces un poco describieron lo que vieron. Pero después de la guerra armada llegaron los frailes, entre ellos por ejemplo Fray Toribio de Benavente, Fray Bernardino de Sahagún, que ellos investigaron la historia azteca. Entonces describen muchas otras cosas, por ejemplo el mercado de Tlatelolco, cómo era, cómo eran los templos, las ceremonias, el calendario. Entonces lo que están describiendo es de la época mexica, que es la última etapa indígena, pero de alguna manera los mexicas son los herederos de las culturas anteriores, de los toltecas, y los toltecas a su vez de los teotihuacanos. Entonces mucho... La primera que tenemos es de Teotihuacana, es la primera que tenemos, ¿no hay una anterior? Bueno, en el centro de México la cultura más importante inicial es la teotihuacana. Antes que ellos sí hubieron aldeas de agricultores, ya tenían una cierta organización, una cierta tecnología, por ejemplo, labraban piedras, elaboraban cestería, cerámica, tenían la agricultura, pero sus poblados eran más sencillos, eran aldeas, casas de adobe, a lo mejor con cimiento de piedra. Pero ya una ciudad como tal en el centro, la primera es Teotihuacán, es la más grande. En otras zonas del país, antes que los teotihuacanos, pues existieron los olmecas, en la costa de Tabasco y en Guerrero, que es una gran cultura también, tenían una tecnología
por lo menos para labrar las cabezas colosales que se conocen, que son piezas labradas de varias toneladas de peso, y ya sabían cómo labrarlas, cómo moverlas por varios kilómetros. Entonces la primera cultura original antigua es la olmeca, y después de ellos se van derivando los mayas, los teotihuacanos, la cultura del Tajín, los zapotecos. Y en el centro de México, en el valle, los teotihuacanos es la primera gran ciudad. Antes que Teotihuacán existió Cuicuilco, en el sur del Valle de México. Pero cuando surge el volcán Xitle, Cuicuilco se despobló y es cuando se formó el Pedregal de San Ángel. En Cuicuilco sí se ha descubierto que ya había pirámides. No se conoce mucho, pues porque está cubierto por la lava del Pedregal. Pero a la vista, o por lo menos ahorita, la ciudad más grande primera es Teotihuacán. Y de ahí pues toda la zona de influencia en el Valle de México. Había cientos de pueblos pequeños, ¿no? Pues es interesante, tenemos definitivamente enciclopedia, ¿cómo? Enciclopedia. Ándale, andando. Paquito, agarra el teléfono. Velo, mira, puros corajes. Por eso me trabo, no crean. Bueno, seguimos aquí en Alianza Juvenil de este lado, y acá por de este lado también estamos por mi Facebook, David Chapa. No se les olvide que estamos en Pulso Juvenil. Seguimos hablando con nuestro amigo Luis Córdoba. Es interesante el proyecto que trae, es bueno. Ahorita nada más queda un libro. ¿Qué libro te queda ahorita? El de la historia de San Francisco Chilpan. En la historia de San Francisco Chilpan. Es bueno, la verdad lo deberían de comprar. ¿Cuánto vale? 100 pesos. Barato, 100 pesos. Es una buena historia, es un muy buen escritor el señor. Entonces, yo creo que yo quiero seguir, no sé tú. ¿Tenemos más historia que nos puedas contar? Se puede decir el final de Teotihuacán, cómo se vino. Cuando se han hecho las exploraciones en Teotihuacán, se notan diferentes estilos arquitectónicos. Por ejemplo, en el lado sur de la ciudad está el templo de Quetzalcóatl, que tiene representaciones de la serpiente emplumada y de otra figura que se supone que es Tlaloc, el dios del agua. Pero se ha visto que en la pirámide del Sol, en una etapa posterior, le añadieron un pequeño basamento que tenía cabezas de jaguares. Entonces ahí se nota como un cambio de ideología. En una primera etapa hay culto a la serpiente, en una siguiente culto al jaguar. Eso ya está reflejando que había diferentes grupos religiosos, pero también políticos. Entonces, y en algunos templos, por ejemplo el templo de Quetzal Mariposas, que está a un lado de la Plaza de la Luna, ahí cuando lo exploraron se vio que ese templo fue incendiado. Las vigas que encontraron estaban quemadas. Entonces, al parecer, se deduce que había como problemas políticos al final de la historia de Teotihuacán, grupos rivales que se peleaban por el poder, y esto con el tiempo llevó, se puede decir, a la quiebra del gobierno de Teotihuacán. Una vez que pasa esto, pues el territorio queda un poco desmembrado, las fronteras ya no podían ser vigiladas, y entonces al mismo tiempo que empieza a caer la ciudad, se empieza a despoblar, mucha gente se va a otros lugares, se va abandonando. Se nota en la cerámica que se ha encontrado que empiezan a llegar grupos del norte, del Bajío, y que después se mezclan con los teotihuacanos que quedaban en esta zona, y eso se refleja en un nuevo tipo de cerámica diferente a la de Teotihuacán. Ese impacto político fue tan fuerte que influyó en todo el centro de México, y también en otros sitios se nota esto. En los pueblos teotihuacanos de Tultitlán
llega el momento en que se despoblaron, o si no se despoblaron, sí se mezcla la gente con los nuevos migrantes que llegaron del Bajío, porque hay ese cambio en la cerámica. Entonces, son historias que se van repitiendo de la ascensión de una ciudad, de un gobierno, que perdura por un X tiempo, pero los sistemas no son eternos. Llega el momento en que se empieza como a debilitar, es lo mismo que le pasó a Roma, por ejemplo, y por eso cae el Imperio Romano. En Teotihuacán también pasó lo mismo. Es interesante este proyecto, este programa, definitivamente me gustó, igual, te agradezco mucho, yo creo que vamos a seguir la próxima semana. De veras, mucha gente me pregunta que qué onda con lo de la iglesia de aquí de Tultitlán, que las pirámides, que esto, que el otro. Entonces, pues yo no le he preguntado nada. Vamos a ver. Sí. ¿Cuándo vamos a hablar de eso? Bueno, ese tema es de una etapa posterior. Ahorita estamos llevando una secuencia cronológica. Si se acuerdan, la vez anterior hablamos de la prehistoria, que es lo más antiguo, ahora de la etapa teotihuacana. En la siguiente va a ser sobre la etapa tolteca, que es la que sigue después de la caída de Teotihuacán, y posterior a la etapa tolteca siguen los tepanecas, que es cuando se forma el centro ceremonial en el centro de Tultitlán, y es cuando se construyen esas pirámides, de las que vamos a dar más detalles. Bueno, ya para los que andan preguntando de las pirámides, creo que en 2 o 3 semanitas más. Bueno, pues muchas gracias, que esté muy bien, no se les olvide, Pulso Juvenil, todos los miércoles a las 5 de la tarde, 5:10. Muchas gracias, que estén muy bien.